El podcast es la nueva forma de comunicar de las empresas ayudándoles a crear negocio a través del audio. Hoy charlamos con Eduard Pascual y Mónica Gunter, dos personas muy queridas en Inusual. Son los productores y presentadores del podcast Humanos con Recursos. Seguro que os suenan sus maravillosas voces y hoy les ponemos cara. Soy Begoña Arenas, Club Manager en Inusual y te doy la bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde aprenderemos con y de líderes fuera de lo común. Bueno, hola Mónica y Edu, bienvenidos a vuestra casa, ¿cómo estáis? Muy bien, muy contentos y muy nerviosos también, no sé Edu, pero yo... Bueno, sí. yo os he dicho que yo estoy muy nerviosa porque entrevistar a los grandes del podcasting de este país es mucha responsabilidad. Ostras. Pero bueno, así no nos habían llamado aún y la verdad es que, pues a uno se le pone bien y más según qué día de la semana en que fallan un poco las energías. Es todo muy, muy emocionante, la aventura está siendo emocionante, las cosas como se me estamos muy contentos. Qué bien. Bueno, para los que no os conocen, os voy a hacer una pequeñita presentación. Vale, Mónica y Edu son periodistas con más de 20 años de experiencia en radio. Son fundadores de Evoco, una productora de podcasting que ayuda a las empresas a crear negocio a través del audio, de lo que ya vamos a hablar. Y en 2016, creo, si no me equivoco, lanzasteis Commi Content, ¿verdad? La primera productora especializada en podcast para empresas de España. Y además en 2022 os galardonaron con un premio, el premio Crea Media de Barcelona Activa, como mejor proyecto empresarial. Y bueno, con el tiempo al final, Commi Content se ha convertido en Evoco. Creo que he hecho más fácil de decir, ¿verdad? Oye, lo de Commi Content me cuesta, ¿eh? Yo lo estaba pensando también. Sí, realmente, cuando nos encontramos en la situación de, bueno, oye, vamos a darle un nombre quizá un poquito más moderno, un poquito más startupero, ¿no? Como se dice hoy en día. Sí. Nosotros esto del emprendimiento nos ha llegado en relación al que es el formato emprendedora hoy en día, ¿no? Que acostumbra a ser pues sí. Profesionales, bueno, pues de unas edades más jóvenes, no mucho más en comparación con nosotros, pero bueno, que son más jóvenes, bromas aparte. Ahora por ti, ¿eh? No, ya, bueno, por eso me he encargado un poco de recoger cable, pero bueno, sea como sea, que nos ha pillado, bueno, pues un poquito más tarde, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a cambiar el nombre y evidentemente esto nos va fantástico contarlo porque evidentemente, bueno, Pere Rosales, alma mater de Inusual, pues nos echó un cable y él fue el artífice de que nos llamáramos como nos llamamos hoy en día. Exactamente. Pues mira, no sabía el origen de Evoco. Pues ya toda la narrativa que hay detrás de esta palabra tan bonita, ¿no? Como es evocar, sí. ¿no? Pues nace del cerebro de Pere Rosales. Sí, señor. Bueno, pues nada, genial. Bueno, Pere ya os escuchará luego. Bueno, pues una cosita, Mónica, yo te he leído que tu máxima es que para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. Me ha encantado la frase, la verdad, y creo que hoy en día es importante tenerla en la mente. Y vamos a llevar un poco al tema personal, un poquito que nos contéis cuál ha sido esa trayectoria profesional y personal que os ha llevado hasta donde estáis hoy, no tanto desde el hacer o desde el tener, sino más bien desde el ser. No sé si... Pues me podéis contar. Está muy bien. Yo esa frase, la verdad es que la tengo como un mantra y como un lema. No es mía, es de Richard Kapuscinski, que es un gran de los grandes, era un grande del mundo del periodismo, ¿no? Pero es algo que siempre he tenido muy presente porque... Bueno, digamos que a veces hay sectores, esto pasa en muchos sectores, ¿no? Pero en el del periodismo y en el de la comunicación, como se entremezcla el factor fama también, ¿no? Por ahí, bueno, pues hay veces que ese factor lo que hace es corromper un poquito a las personas. Y entonces el tema de las buenas personas... pues hay veces que cuesta un poquito encontrarlas, ¿no? Y la verdad es que es algo que nosotros en Evoco tenemos muy claro que lo que queremos es trabajar con buenas personas y que es, o sea, antes del currículum va el cómo es la persona como tal, ¿no? Y es algo a lo que ponemos muchísimo valor. Un poco para seguir con el tema de la máxima, ¿no? de Richard Kapuscinski que decíamos. Pero preguntabas, Begoña, por el tema de la trayectoria, de dónde venimos, un poco a dónde vamos. Pues la verdad es que sí que son unos años ya en los medios de comunicación. Estuvimos 20 años, Edu por su parte y yo por la mía, otros 20, trabajando en los medios, en la radio, de hecho.
presentando programas, presentando informativos, un poco la verdad es que hemos hecho un poquito de todo y conociendo mucho el medio y amando mucho un medio porque es muy bonito, como es la radio, ¿no? El audio, el sonido, es algo que a nosotros nos ha apasionado toda la vida, ¿no? Pero bueno, digamos que ese mundo es un mundo bastante especial y que se juntan varios factores que hace que, bueno, pues que llevar muchos años trabajando allí, en algunos momentos igual pese un poquito, ¿no? Porque digamos que son medios en los que cada segundo cuenta. Yo no sé si hay muchos trabajos donde importe si tú no estás sentado en tu sitio 15 segundos antes de que tengas que, ¿sabes? O sea, quiero decir que en la radio si el programa empieza a las 12 en punto, a las 12:00 tienes que estar ahí, no puedes estar a las 12:00 30 segundos, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, eso es algo que va calando en las personas y tal, y bueno, que a veces pesa un poquito. Con lo cual, bueno, digamos que tiene su inicio y tiene su final la trayectoria en la radio y la reconversión que hicimos del conocimiento que teníamos de un medio como es ese a poderlo poner, bueno, a disposición de las empresas, a poderle dar esa reconversión, aprovechar el conocimiento que teníamos y buscarle otra salida para ayudar a otras personas y para ayudar a nosotros mismos, ayudarnos a nosotros mismos también, ¿no? A cambiar, a bajar un poquito quizás también las revoluciones que bueno, van pesando también los años. Decías antes, decía Edu, ¿no? Que llevamos muchos años esto. Pues sí, pues bueno, pues también conviene ir trabajando de otra manera, quizás donde los segundos no cuenten tanto, ¿no? Ha sido muy gratificante, sobre todo, encontrar sentido a todo aquello que aprendimos en un sector como es este, ¿no? Y sobre todo en el de medios de comunicación, donde todo siempre decidido de la forma más amable, se nos entienda. No renegamos de lo vivido hasta ahora. Se han vivido muchas alegrías, también momentos muy, muy difíciles, complicados, porque es un sector exigente y además muy absorbente, que castiga de forma bastante injusta. Y también ya no solo por el hecho del tipo de trabajo que es, sino que a su vez es muy adrenalítico, ¿no? Sino también a la vez, pues eso, en función también del ambiente que se genera, que es un ambiente sobre todo muy alimentado de quien me escucha, de las audiencias, los números, las cifras, ¿no? Los egos, y todo eso, que evidentemente no decimos que el ego sea malo, pero sí que en su justa medida yo creo que creemos que es más saludable, ¿no? Todos tenemos un poquito de ego, como es muy lógico, yo creo que es esencial, pero sí que nos encontramos con la situación en la que cuando nos convencimos que podíamos aplicar todo lo que sabemos hacer en lo que hacemos actualmente, sin duda, y como decía al inicio, es súper gratificante. Porque realmente lo que genera un tipo de trabajo como este es que cuando tienes que dar el paso a decir, bueno, hasta aquí ya no puedo más, es el primer pensamiento que te viene a la cabeza, y esto Mónica también nos lo puede contar, es la sensación de, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro. Bueno, es porque es un tipo de trabajo como muy identitario, ¿no? Tú eres el de la radio, la de la radio, ¿no? Es como... Sí. Wow. Entre amigos y familia, claro. Claro. Luego sales de ahí y dices, ¿y ahora qué soy? Si no soy la de la radio, ¿qué soy, no? Pero por otro lado, y para no pues no renegar, ¿no? Como decía Edu, sí que es un tipo de experiencia profesional que lo que te da es muchísimos recursos, ¿no? Es un trabajo que tienes que tener los sentidos alerta, todos los sentidos alerta en todo momento, ¿no? Estás calculando, pues cuando tú estás haciendo un directo de radio, estás calculando el tiempo, además lo cuentas hacia atrás, ¿no? ¿Cuántos minutos me quedan para tener que acabar? ¿Cuánto puedo decir? ¿Cuánto puedo alargar? Además tienes que ir, improvisando un discurso conforme vas hablando, ¿no? Si estás haciendo una entrevista, pues también tienes que tener esa escucha activa para poder reincorporar preguntas en un momento dado. Quiero decir que te da una serie de habilidades blandas de estas, ¿no? Que ahora están de moda. Están de moda. Claro, que luego, pues aplicadas a la empresa, que es lo que hemos hecho nosotros, ostras, la verdad es que tienen un potencial tremendo y que en su día quizás no veíamos, ¿no? Cuando estás allí dices, bueno, pues hago radio y ya está, solo sé hacer esto, ¿no? Y ostras, luego dices, no, te paras a pensar, ostras, no, es que tengo una capacidad de análisis, de respuesta rápida, de escucha activa, de un montón de cualidades. Recursos, ¿no? Para apagar incendios también, ¿no, Mónica? Exactamente. Y para poder hacer muchas cosas en poco tiempo, ¿no? La gente que lleva un podcast sabe del trabajo que conlleva crear un podcast, y tú lo sabes, Begoña, ¿no? O sea, hay que hacer toda una serie de
de gestiones, ¿no? Para conseguir a los invitados, para hacerte el guión, tienes que documentar, tienes que grabar, editar, subirlo a las plataformas. Claro, nosotros hacíamos eso cada día durante 20 años, un montón de veces, porque eran en un programa de 2 horas, pues imagínate cuántas entrevistas se hacían, ¿no? O cuántos guiones tenías que preparar cada día. Claro, esto luego resulta que, ostras, tú te planteas hacer un podcast y dices, bueno, pero si una entrevista al mes o una entrevista a la semana, pues si eso lo hago yo, vamos, ¿no? Claro. Y ahí es donde le vimos un poquito el tema, de decir, no, pues es que somos capaces de hacer un montón de cosas y esto puede servir, ¿no? A la gente, la y a las empresas en evolución, ¿no? concreto. La evolución profesional. Qué guay, qué bonito. Bueno, pues como estáis comentando, sois pioneros en el podcasting en nuestro país, sobre todo enfocado quizás a la empresa, ¿no? Hay muchos tipos de podcast, pero en podcast y en ofrecer ese servicio y ver el beneficio del podcast para la empresa, pues probablemente sois, por no decir los únicos, yo creo que sí. Entonces, desde vuestra experiencia, ¿qué dificultades o carencias estáis identificando en la estrategia de comunicación de las empresas hoy en día, ¿no? Que están las estrategias que están aplicando hoy en día las empresas en su comunicación? Tú o yo, Edu. No, tira. Tiro yo, venga. Claro. Sabes que me das cuerda y yo pero eres la responsable de estrategias en Evoco, así que oye, creo mejor escucharte a ti que a mí. Yo creo que lo que hicimos bien en su día de focalizarnos en el tema de las empresas es precisamente, esa especialización es porque cubre con un elemento como es el podcast, un elemento que, se ve como algo de contenido, ¿no? Básicamente, así a primera vista tú dirías, creamos un podcast para la empresa, ¿para qué? Para generar contenido. Sí, pero también para muchas otras cosas, ¿no? Se puede usar eso para generar nuevas vías de negocio, para generar ingresos, para generar contactos, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros fue poner el podcast en el centro de la estrategia de marketing de contenidos de la empresa para que fuera un pilar del cual bebían el resto de medios que podía tener esa empresa, ¿no? A través de un capítulo de podcast tú puedes alimentar pues un canal de Instagram, puedes alimentar una newsletter, puedes alimentar el LinkedIn, puedes alimentar TikTok, puedes hacer newsletters, puedes hacer, notas de prensa y enviarla a medios de comunicación, ¿no? De esta manera hacer también una campaña de PR basada en el contenido del podcast, ¿no? Entonces, en primer lugar hicimos eso, ponerlo en la estrategia central del marketing de contenidos, con lo cual a las empresas les solucionaba el problema o les economizaba de alguna manera, ¿no? El tema del contenido. Estamos en una era en la que el contenido es algo vital para cualquier empresa. Tiene que tener presencia en redes sociales, tiene que tener presencia en Internet y presencia pública, con lo cual si basas todo en el contenido que tú generas en una inversión, que es hacer un canal de podcast, economizas mucho esto, ya no tienes que hacer contenido específico economizas en tiempo y economizas en dinero también, ¿no? Y por otro lado, el podcast, nosotros nos gusta mucho usarlo como canal de networking, porque una empresa, por ejemplo, una empresa B2B, ¿no? Que así a priori diría, oye, pues a mí no me sirve un podcast porque total, si mis clientes son otras empresas, ¿no? Yo no necesito generar una audiencia de gente que me escuche, ¿no? Y generar una comunidad de personas que es discutible, ¿eh? Creo que toda empresa lo necesita. Pero bueno, en el caso de las empresas B2B, un podcast es un arma potentísima de networking para crear lo que se llama estrategias de account-based marketing, le llaman los americanos, ¿no? Que son esas estrategias B2B para crear nuevas líneas de negocio, nuevos partnerships con otras empresas, ¿no? Claro, nosotros dijimos, ostras, claro, si tú haces un podcast, tú tienes un podcast semanal, ¿no? Cada semana invitas a una persona decisora, digamos, de una empresa con la que tú quieres establecer algún tipo de vínculo, ¿no? Y cada semana nosotros te traemos a una directiva, un directivo de esa empresa con la que tú quieres hacer negocio. Claro, a lo largo del año tendrás 52 entrevistas con 52 personas, líderes de empresas con las que tú quieres hacer negocio. Y son unas entrevistas que normalmente son amables, a todo el mundo le gusta que le entrevisten, no todos tenemos un ego, que decía Edu antes. Bueno,
pues por estadísticas, si tú haces 52 primeras entrevistas, primeros contactos con personas que pueden hacer negocio contigo al año, por estadística tienen que salir de ahí nuevas vías de negocio, ¿no? Y están saliendo. Está claro. Entonces esa sería otra de las carencias, digamos, bueno, necesidades que cubre el podcast en las empresas. Pero hay muchas más, también la atracción de talento, ¿no, Edu? Sería una que también abordamos con el podcast. Bueno, está la atracción de talento, la comunicación interna, luego también está el podcast como experiencia de usuario, ¿no? Hay muchos ejemplos, pero sobre todo en lo que explicaba la Mónica también era sobre el hecho, y nosotros tenemos como uno de nuestros lemas, aparte del podcasting Great Ideas, intentamos que todas las ideas sean great, pero bueno, yo creo que lo vamos consiguiendo, pero sí el hecho de que ayudamos a las compañías, a las empresas, a las instituciones a que se conviertan en sus propios medios de comunicación, pero nada tiene sentido si no saben exactamente para qué quieren convertirse en ello, ¿no? Entonces, claro. Al principio somos un país, sobre todo si hablamos solo de España, evidentemente trabajamos con más países, pero si hablamos de España somos un país culturalmente muy radiofónico. El concepto que se tenía al inicio de lo que es el podcast era algo como muy radiofónico, donde solo contaban si me escuchaban o no. Los likes, ¿no? La fiebre de los likes, como nos pasa en redes sociales, ¿no? Y un poco partía de un poco romper con eso y hacer entender que realmente se debía tener un objetivo bien claro para realmente montar una estrategia que fuera de la mano del resto de vías de comunicación, hacer entender esto a los departamentos de comunicación que se encontraban con esto y pensaban, bueno, pues esto, ¿no? Un poco lo publicas y ya está, sino realmente tienes que elaborar, y nosotros ayudamos y asesoramos en esta estrategia para que realmente ese podcast dé de comer al resto de redes sociales, pues que haya una cohesión de comunicación de esas empresas, ¿no? Una cohesión y una coherencia. Y a partir de ahí se ha ido entendiendo con el paso de los años y ahora mismo ya, cuando nos contactan, nos dicen, oye, quiero un podcast porque mi objetivo es este. Y realmente da gusto porque sé que el mensaje ha calado. Claro. Y un poco también, sobre todo, las marcas, las compañías van entendiendo exactamente del potencial enorme que tiene un podcast. Sí, porque al principio probablemente lo que habéis estado contando, ¿no? Las empresas igual no le entendían muy bien el por qué yo un podcast, ¿no? Claro. O sea, ya estoy en redes sociales, ya tengo un blog, tengo otro tipo de contenidos, pero realmente el podcast puede ser la base desde donde sale todo el resto de contenidos y además contenido de valor. Claro, y aparte, y me sabe mal decirlo porque sí que es verdad que, y no sé, a lo mejor me equivoco, pero se dice últimamente que ya no leemos. A mí me encanta leer, pero me encanta leer libros. No sé, a lo mejor no leo tantos posts ni tantos artículos, pero sí escucho mucho podcast, ¿no? Lo que me complementa de esta forma. Es decir, vivimos de otra forma, consumimos el contenido de otra manera y además el podcast tiene esa capacidad de adaptación y sobre todo esa capacidad de conexiones, que aparte te está hablando una persona. O sea, lo que ha conseguido la radio, ¿no? Que decía, ¿no? Lo del video kill de Radio Star, eso es mentira, porque la radio a día de hoy está aquí y el vídeo, bueno, ya sabemos dónde está, ¿no? Pero sí eso que la radio ha sobrevivido por ese punto, ¿no? De conexión, pero si encima es algo que va a un público segmentado, a un público muy concreto que estás escuchando por puro interés propio, ¿no? Ese es el potencial, bueno, yo creo que inmenso del podcast. Claro, es que eso para las empresas es, pues tú imagínate el valor, ¿no? De lo que decía Edu, de convertir las empresas en medios de comunicación, convertirse ellas mismas, que hasta ahora estaban regalando su propia audiencia, porque toda empresa tiene una audiencia, tiene unos consumidores, ¿no? Que son su audiencia o unos clientes, ¿no? La estaban regalando a medios de comunicación, pagando campañas además muy costosas por anunciarse en medios generalistas que van pues al gran público. En cambio, si tú tienes tu canal de podcast, tu audiencia, sabes que es nicho, está muy dirigida, sabes que esa gente es potencial cliente tuya. Esto en términos de inbound marketing se usa muchísimo, ¿no? O sea, atraes realmente a quien es un cliente potencial tuyo, ¿no? Claro, el podcast genera esa conexión directa persona a persona, que es algo que no tienen otros medios de comunicación, ¿no? El podcast es algo que se escucha normalmente de forma íntima, con auriculares. Tú como
persona, no es algo que se ponga normalmente de fondo y lo escuches en comunidad, ¿no? Es algo que... Entonces, claro, esa conexión íntima que además conectas con la voz de otra persona, o sea, las empresas dejan de estar detrás de un logo y les ponen una voz, una personalidad, ¿no? Que conecta directamente con esa y empatiza con esa persona. Claro, eso es muy potente a nivel de empresa, ¿no? Y poder capitalizar tu propia audiencia sin regalarla a un medio de comunicación y luego tú hacer lo que tú quieras con esa audiencia sin filtros de por medio, claro, eso está muy bien. Sí, además humaniza la marca, ¿no? Es bajarla un poco a la tierra, ¿no? A acercarla al cliente potencial. Bueno, sin duda, escuchándonos, creo que todas las personas que nos están escuchando tienen claro que el podcast es una poderosísima herramienta para una empresa y ahora probablemente esperemos que lo vean de otra manera o quieran incluirlo dentro de su estrategia de comunicación. Pero vamos a hablar un poco de vuestro proyecto, de Evoco, y defendéis que la clave de vuestro éxito está en el equipo, ¿no? En vuestro equipo de profesionales que formáis Evoco. Y además, quizás una de vuestras fortalezas es que es vuestro seniority, es decir, sois personas con una larga trayectoria profesional y que estáis altamente cualificados dentro de cada uno en vuestro campo profesional. ¿Cómo se lidera? O contarme un poquito, ¿cómo llegasteis a querer tener este equipo y cómo se lidera un equipo de un profesional de un nivel tan alto? A ver, es algo que con el tiempo, sí, como te decíamos antes, el formato de profesional que somos es como muy adaptativo, ¿no? También nos hemos encontrado que durante todo este viaje, como con este tema del liderar, también como el de comercializar, como el de gestionar, como el de elaborar estrategias, todo han sido aprendizajes. Desde esto que empezó ha sido un no parar. Piensa que nosotros como periodistas, como comunicadores, nos hemos tenido que también convertir a empresarios. Claro, esto es algo que evidentemente nos hemos tenido pues que de alguna forma pues a formar, informar, acompañarnos bien de la gran y enorme suerte, y eso vaya por delante de los y las profesionales que hemos conocido a lo largo de todos estos años, que se han convertido en buenas amistades y buenos compañeros de viaje, y a los que siempre hemos recurrido cuando hemos tenido alguna duda, de entre ellos, pues por ejemplo, Pere Rosales, ¿no? O sea, es decir, un grupo de personas que realmente les debemos muchísimo porque han sido... Y entre todos ellos han sumado peldaños para llegar hasta donde hemos llegado, ¿no? Y la verdad es que eso ha sido una auténtica maravilla. Vaya esto, sobre todo, como decía, por delante. El tema de liderar un equipo, pues sí, la verdad es que cuando tuvimos ocasión, y esto nos pasó después de alguna forma ver cómo todo estaba creciendo, decíamos, oye, necesitamos más gente, pero realmente esto es algo, y seguro que a todas las personas que elaboran un proyecto ven el proyecto como un hijo, ¿no? Como algo muy, muy propio. Piensas, bueno, yo necesito ayuda, pero realmente tengo que elegir bien esa ayuda porque no quiero que esto se estropee pero cualquier cosa, evidentemente, malas decisiones se toman siempre, solo faltaría, pero también buenas, y esa era un poco la idea. Y entonces de ahí que realmente nuestro primer objetivo fue, oye, a lo largo de nuestra trayectoria profesional hemos conocido excelentes profesionales que, por suerte o por desgracia, según se mire, no han podido seguir trabajando en medios de comunicación, y realmente son gente muy valiosa. Pero como también más o menos, y no sé si se intuía al principio, pero los medios de comunicación tienen ese punto cruel y un poco despiadado, donde existe también pues una precariedad laboral brutal. Entonces se potencia otro tipo de perfiles, bueno, que aceptan unas condiciones pues discutibles y al que no entraremos aquí en debate, sino que realmente genera que mucho profesional de amplia experiencia pues se quede con una mano delante y la otra detrás y tenga que reinventarse. Pues de ahí que nosotros dijéramos, oye, vamos a hablar con la gente que conocemos, vamos a hablar sobre todo con la buena gente que conocemos y vamos a poner de nuevo en valor pues su trayectoria aplicada a la producción del podcast. Y de ahí pues que empezáramos a contactar con con todos estos profesionales que ya nos acompañan desde hace un tiempo, y liderarlos, pues la verdad es que es sencillo. Es sencillo, es decir, yo creo que aquí, al haber trabajado ya juntos durante tiempo, haber compartido, ¿no?, otras facetas profesionales, pues se han creado y generado unas dinámicas que han facilitado esto.
¿no? Y sobre todo, y es algo que también valoramos mucho y es algo que también que se ha conservado ese respeto profesional. Es decir, a veces piensas, bueno, es que claro, estás fichando a un amigo, ¿no? O estás dando trabajo a un amigo, ¿no? Sí y no. Es decir, yo creo que lo bueno, o al menos lo que hemos estado viendo, es eso, que se mantiene ese respeto profesional y podríamos decir que hemos tenido suerte. Evidentemente ha habido algunos colaboradores, bueno, pues que a lo mejor no ha surgido la chispa o no ha ido bien, pero en general yo al menos no. Ha sido sencillo. Es decir, yo creo que genera más dolores de cabeza cuando es algo que tienes que gestionar, pero porque tienes tú, como Mónica o yo, como cofundadores de Evoco, dar la cara ante un proyecto, un cliente y tal. Evidentemente, una responsabilidad que a estas personas no les pertoca, pero aparte de eso, la verdad es que ha sido bastante sencillo. No sé, Mónica, si quieres añadir. Sí, no, y aparte, yo creo que el tema del seniority, ¿no?, que decías, Begoña, yo lo pongo muchísimo en valor, porque para mí, personas que tienen larga trayectoria y experiencia en algo, mira, te pondré un ejemplo, que igual es un ejemplo tonto, pero creo que sirve para ilustrarlo, ¿no? El tema de la producción de invitados, ¿no?, que es algo que pues en radio se valora y se hace muchísimo, ¿no? Claro, si tú tienes buenos invitados, buenas entrevistas, eso repercute en una buena calidad del programa, del producto que estés haciendo, ¿no? Claro, nosotros es algo que ponemos mucho en valor en Evoco también, el servicio este de buscar buenos invitados para los podcasts que producimos para nuestras empresas, sobre todo en el caso de que estén usando ese canal como vía de generación de networking, ¿no? Bien, bueno, pues nosotros tenemos, yo te diría que al mejor productor de invitados de la historia, que es una persona que tiene muchísimos años de experiencia, que cuando nosotros lo fichamos para colaborar con Evoco no estaba ya vinculado a los medios de comunicación, porque lo que decíamos, hace 20 años había muchos medios de comunicación, luego se han ido fagocitando unos a otros, ahora hay pocos, con lo cual, y además los que quedan han reducido plantillas, ¿no? Entonces, digamos que los puestos de trabajo para periodistas en las radios pues han quedado en muy poquitos, ¿no? Entonces esta persona estaba ya desvinculada de los medios de comunicación, ¿no? Pero es una persona que no para hasta que consigue a un invitado y que levanta el teléfono y que si hace falta va a ver a la persona a la oficina para decirle, oye, que es que quiero que estés en este podcast porque te interesa por esto, por esto y por esto. Eso es real, ¿eh? Eso es real. Qué maravilla. Es un predator. Claro, en cambio, hay a veces... pero pues ahora, es vieja escuela, o sea, es decir, antes las cosas funcionaban así y en medios de comunicación tenía que salir sí o sí, o sea, es decir, agota todas las opciones hasta que salga, ¿no? Y no existían, pues yo qué sé, el WhatsApp o no, es que le he mandado un mensaje directo por Instagram, no, oye, levanta el teléfono, ves a buscarlo, no queremos a esta persona, pues oye, no paremos hasta que la consigamos. Y eso a veces nos cuesta, seguro que habrá personas, ¿no?, nuevas generaciones que también funcionen así, pero a mí personalmente me cuesta mucho encontrarlo. En cambio, en gente que lleva ya muchos tiros pegados en esta profesión, ¿no?, pues saben que, oye, que hay veces que conviene levantar un teléfono o que conviene plantarte en la oficina de la persona, ¿sabes? Sí. Y para mí eso es importante y es algo que pongo en valor. Claro, de ahí era importante también, ¿no?, el hecho de saber que exactamente de ellos de qué se trata este tipo de producción de contenido, que evidentemente, salvando unas enormes distancias, tiene algo de parecido en su producción en lo que nos pasaba cuando trabajábamos en la radio, ¿no? Y ellos entienden bien que esto, pues oye, tiene que salir sí o sí, y aparte son otros ritmos, por lo tanto ellos tienen esa intensidad del trabajo, lo entienden y saben de qué va, pero encima es otro timing, ¿no? Evidentemente tenemos días más locos que otros, pero nada comparado como cuando teníamos que, eso que antes decía Mónica, ¿no?, cada día un programa en directo que tenía que salir sí o sí, aparte de las cosas que te pasaban en directo, que también era vibrante, ¿no? Era emocionante también. No, claro, pero imagínate que se te cae un invitado, o sea, o que se queda sin cobertura, o que no llega a la radio a la hora que toca. Ostras, pues tienes que buscarte la vida, y si tienes un buen productor, pues tienes la espalda cubierta, porque sabes que esa persona no va a parar hasta que no te ponga ahí a un invitado de la misma talla del que tenías, ¿no? Sí. Claro, pues eso, y eso se pone en valor cuando bueno, a través de la experiencia que tienen las personas, ¿no? Y el tiempo la da, esa experiencia. Bueno, y también quitar la sintonía que tenéis entre vosotros, ¿no? Lo que me estáis transmitiendo un poco, sois personas profesionales que habéis trabajado juntos, que sois acostumbrados también a una dinámica de trabajo muy específica, muy concreta, y lógicamente luego al final todo fluye, porque quizás con otro ritmo, pero habéis seguido trabajando juntos de una manera u otra y seguís trabajando juntos y bueno, se crea esa conexión y ese entendimiento, ¿no? Y todo lo hace más fácil, ¿no? No sé si estoy en lo cierto.
Sí, No, sí, desde hombre, luego, claro, la desde sintonía luego. es básica también, ¿no? Yo no Claro, podría trabajar con claro, alguien con quien me llevara mal, también es verdad. Y ha claro, estado muchos años. claro. Bueno, pues nada, genial. Bueno, para terminar, al final creo que queda claro a todas las personas que nos puedan escuchar que sois dos profesionales que amáis lo que hacéis y cuando amas lo que haces o haces lo que amas, como lo queramos decir, te entregas al 100%, ¿no? Y al final a veces es difícil encontrar ese equilibrio entre la vida personal y profesional. Entonces, bueno, nada, ¿qué hábitos o qué rutinas intentáis implementar en vuestro día a día para lograr ese equilibrio, ¿no? Y esa conciliación entre vida personal y profesional que quizás a algunas personas que nos estén escuchando les pueda ayudar? Y vosotros que venís de un mundo tan acelerado y tan vertiginoso Ostras, profesionalmente. es que es complejo porque aparte Dilo, dilo, dilo. se genera ese punto divertido y extra y es que Mónica y yo somos pareja. Bueno, Además, hasta compartimos un niño y todo. No nos lo encontramos. bueno, Es cosa nuestra, es 50-50. sí, 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 Pero sí, aquí se da otra cosa, sí que es verdad, y es un trabajo muy pasional y en el ámbito creativo, Mónica y yo contamos con la suerte que nos apasiona lo creativo, nos consideramos, y que no nadie me malinterprete, no me estoy flipando, es decir, somos sí, personas creativas, nos dedicamos a lo que y se nos da bien. Y lo somos creativos en todos los aspectos. Y es algo que nos realmente nos motiva mucho el uno del otro. Y a veces nos pasa que salir pues de aquí, de las oficinas de Boco y tal, con ideas, tal, ¿no? Ya pasaba que, bueno, que comentábamos constantemente, pues se me ocurrió una idea y tal. Y no nos dábamos cuenta y estábamos hablando de trabajo, pero a nosotros no nos parecía trabajo, claro. porque aparte también piensa que la aventura, ya llevamos unos años con esto, pero sobre todo al inicio era todo como muy nuevo, pensando, ostras, qué fuerte, tal, mira, me parece que Pero funciona, como parece otro que esto hijo. gusta. Claro. Claro. Se mezcla lo personal con lo Sí. profesional, ¿no? Total, que bueno, entre estas conversaciones que son todas fantásticas, cuando ha habido días más intensos y donde realmente el cerebro pues ya no da más de sí, hay un momento que nos decimos, bueno, stop y a mañana, ¿no? En horario del que toca. Bueno, Y si esto ha pasado algunas veces y eso que quieres contar te hace mucha ilusión, pero la otra persona está con el cerebro hecho, ya te digo, una esponja, una esponja seca. Decimos, cerebro perdón, plano. solo una cosa y ya está. Claro, porque tiene ese componente pasional, es muy vibrante, Sí, no sé, bueno, lo Bueno, disfrutamos mucho. y sacar el trabajo de casa también fue un gran Sí, qué, porque sí. claro, cuando todo empezó como toda startup, ¿no? Pues empezamos pues en casa, pues oye, con los ordenadores claro, y tal cual. Y entonces allí sí que era complicado poner barreras entre, bueno, pues ahora estoy trabajando y ahora quiero desconectar, ¿no? Era imposible, claro, ¿no? claro. Y sí que llegó un momento en el que fue necesario y sobre todo por el hecho de que somos pareja, ¿no? El decir, no, mira, nos buscamos una oficina y tenemos allí la oficina y así al menos delimitas espacios que luego, claro que sí, porque la creatividad siempre te pilla en momentos donde no estás trabajando, ¿no? Y ostras, tenemos que En comentar cosas y vacaciones se nos ocurren las ideas, que se eso nos ocurren las mejores Claro, ideas o cuando de estás noche. relajado. sí. A mí se me Claro. ocurren soñando muchas veces y luego me despierto por la mañana Bueno, y me es digo, que está con oye, esto. lo de pero es que Mónica es de para otro mí, universo también, ¿eh? Pero bueno, pero al menos tener un poco de delimitación física de decir, no, voy a trabajar y luego vuelvo, ¿no? Y el resto ya, pues sí, pues son pensamientos que voy teniendo y que igual quiero compartir, pero al menos el trabajo puro y duro, yo respondo mails en la oficina y en casa intento no hacerlo, ¿no? Pero bueno, luego siempre hay alguna excepción de vez en cuando, pero... hombre, esto que estáis comentando es importante, sobre todo ahora por el tema del teletrabajo, ¿no? Que está muy bien la libertad que te ofrece el teletrabajo o la flexibilidad, pero al mismo tiempo también es un poco esclavizante porque estás trabajando en casa. Entonces, es muy interesante la diferencia de espacios. Dices, vale, no, la oficina la saco fuera de casa y casa es casa, ¿no? O que Sí, luego aparte, te lleves el hecho el de tenerlo en trabajo. casa siempre te permite pasar por ese espacio diciendo, oye, pues a lo mejor me deja algo por Ya es, hacer, déjame ver, ¿no? Y ahí, eso error. es. Pero hay mucha gente que ha sabido seguir viéndole el lado positivo y, oye, está encantada de la vida haciendo, Qué pues eso, un bueno. A trabajo mí me que lo hace parece... mixto y en nuestro caso, ya te digo, a Sí, mí personalmente le he encontrado el que poder tener tu propio espacio aparte, ¿no? Y ahí que bueno, sea un yo creo que... espacio... Pero
pero es poder tenerlo. O sea, yo creo que la clave ahí está en opción, que ¿no? sea opcional, sí, La en que tengas decisión opción de propia. hacer. Claro, oye, que hoy pues me va bien quedarme en casa porque, yo qué sé, porque tengo al niño enfermo, o porque me apetece, ¿sabes? Claro. Porque no sé, porque lo Sí, que sea, sí. porque, bueno, pues te quedas. Pero que tener la opción, yo creo que el híbrido es la solución, y híbrido. todo en casa Sí. por obligación, porque hay gente que, bueno, a mí, en el momento en el que la pandemia pues nos obligó a trabajar en casa 100%, ¿no? Pues imagínate hacer un programa de radio en directo desde casa cada día y con un niño que entonces tenía 2 años, pues claro, ostras, llegó un momento en el que casa era claustrofóbica ya. Claro. Eso fue como tremendo. necesitaba La salir. experiencia Sí. fue genial, pero bueno, es lo que decíamos, ¿no? Al final todos fuéramos del sector que fuéramos y trabajáramos de lo que trabajáramos, ¿no? Todos nos tuvimos que adaptar de la mejor manera, ¿no? Eso Claro, es, pero allí no teníamos evolucionamos. opción. No teníamos Allí opción. no había Claro. opción, se tenía que hacer así, punto. O sea, Pero ahora yo creo que la clave está en ese método híbrido, ¿no? De decir, bueno, pues tengo opción de ir a una oficina, o tengo opción de quedarme en casa cuando quiera, o de quedarme en casa, o de trabajar desde donde quiera, ¿no? Porque eso está, yo creo que eso totalmente. es fantástico. Sí, totalmente. Pero está claro que, bueno, un poquito puede ayudar a algunas personas a decir, bueno, quizás, ¿no? Vamos a buscar una solución híbrida, ¿no? Bueno, apenas una decisión personal, siempre que la puedas elegir tú, pues bienvenida sea. Eso es evidente. Bueno, pues nada, Mónica y Edu, muchísimas gracias. Me ha encantado charlar con vosotros, compartir este ratito. Ha sido un placer. Y estoy segura que inspirará a muchas personas que os escuchan, y espero que también a reeducar a las empresas en la importancia de incluir el podcasting en sus estrategias de comunicación. Dejaremos también vuestra web en la descripción, etcétera, porque creo que realmente podéis aportar mucho valor y a ver si se animan más empresas. Qué bien. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Y seguimos. Muchas gracias, Begoña. Un placer acompañarte, y sobre todo que quede claro, oye, que una comunicación humana es posible.